Prólogo. Frente a la joven y a su pequeña hermana, el caballero en armadura levantó su espada. Tener piedad es tomar una vida de un solo golpe. La espada, bañada por la luz del sol, brilló en el cielo. La joven cerró los ojos y se mordió el labio inferior. Su expresión mostraba que nunca quiso que pasara algo como esto. Simplemente lo estaba aceptando porque no había nada que pudiera hacer. Si tuviera algún poder, podría usarlo contra el hombre frente a ella y escaparía, pero no tenía ese poder. Entonces solo existía una conclusión: ella moriría aquí. La espada cortó el aire, pero ella no sintió dolor alguno. Abrió los ojos que mantenía fuertemente cerrados, lo primero que logró ver fue la espada que se había detenido a mitad de camino. Y lo siguiente fue el que la blandía: el caballero había dejado de moverse, como si estuviera congelado. La atención del caballero ya no estaba centrada en la joven. El estado completamente indefenso del caballero revelaba la sorpresa que sentía. Como si la mirada del caballero la guiara, la joven también volvió la mirada en la misma dirección. Entonces vio desesperación. Había oscuridad. Una oscuridad pura tan delgada como el papel, y sin embargo de una profundidad inimaginable. Había salido de la tierra en una forma ovoide con la sección inferior cortada. Era una escena que evocaba misticismo y un miedo indescriptible. ¿Una puerta? Eso fue lo que la joven pensó cuando la vio. Entonces, luego de que su corazón comenzara a latir una vez más, su especulación se confirmó. Drip, algo cayó desde la oscuridad. En el instante en que se dio cuenta de lo que era, Illy. La joven dio un grito desgarrador. Una existencia que ningún mortal podría vencer. Esferas rojas titilaban como llamas turbias dentro de las órbitas de su blanco cráneo. Mientras miraba a las dos niñas, ellas sintieron como si mirara fríamente a su presa. En sus manos, sin carne ni piel, tenía un báculo sagrado de soberana belleza y sin embargo aterrador. Era como si la muerte misma, vestida en una elaborada túnica completamente negra, hubiera nacido en este mundo con la oscuridad del otro mundo. El aire se congeló en un parpadeo, era como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante la llegada de un ser absoluto. La joven se había olvidado de respirar, como si su alma le hubiese sido robada. En esta situación, cuando incluso su sentido del tiempo parecía haber desaparecido, la joven comenzó a hiperventilar y respiraba como si le faltara el aire. La muerte ha venido a llevarme, eso fue lo que pensó, pero de pronto sintió que algo no estaba bien. El caballero que estaba tras su vida había dejado de moverse también. Se oyó un silencioso gemido. ¿De dónde venía? Sintió como si viniera de ella misma, al igual que de su pequeña hermana, y del caballero con la espada en alto frente a ella. Muy despacio sus dedos, desprovistos de carne, se movieron y extendió la mano. No hacia las niñas, sino hacia el caballero, como si quisiera agarrar algo. La joven quería dejar de mirar, pero estaba tan asustada que no podía hacerlo. Sentía que sería testigo de algo mucho más aterrador si apartaba la vista. Tomar corazón, graspear, la muerte encarnada hizo un gesto de agarrar algo, y un fuerte sonido metálico se oyó al lado de la joven. Tenía miedo de desviar su mirada de la muerte, pero llevada por la curiosidad volvió la mirada y vio al caballero tendido sobre la tierra. No se movía más. Estaba muerto. La crisis que amenazaba la vida de la joven había desaparecido como si todo hubiese sido un mal chiste. Sin embargo, no podía alegrarse porque la muerte había cambiado de forma y se manifestaba ante ella de manera evidente. Ante la mirada asustada de la joven, la muerte se movió hacia ella. La oscuridad que se reunía en el centro de su campo de visión aumentó. Me va a envolver. Pensando eso, la joven abrazó fuertemente a su hermana. Pensar en escapar ya no era una opción. Si el oponente fuese humano, hubiera actuado de alguna forma con un poco de esperanza. Pero lo que tenía frente a sus ojos era una existencia que fácilmente hacía desaparecer esos pensamientos. Por favor, al menos déjame morir sin dolor. Orar era todo lo que podía hacer. Su pequeña hermana estaba aferrándose a su cintura con todas sus fuerzas, temblando de miedo. Quería salvarla, pero no podía. Solo podía pedirle perdón por su falta de fuerza. Simplemente agradecía que no se sintiera tan sola, porque se iban a ir juntas. Y entonces, capítulo 1. El final y el inicio. Parte primera. El año 2138 después de Cristo, y el término MMORPG no solo existía, sino que se estaba volviendo común.
siendo el acrónimo para juego de rol multijugador online sumergible o en inglés Dive Massively Multiplayer Online Role Playing Game, describía un tipo de juego interactivo donde uno podía jugar en un mundo virtual como si fuera la vida real, al conectar una consola dedicada a la nanointerfaz neuronal, una red de nanocomputadoras intracerebrales compuestas de la quinta esencia de la cibernetización y la nanotecnología. Era como si en verdad entraras en el juego. Entre los numerosos MMORPGs que habían sido desarrollados, había un título que destacaba inmensamente. Yggdrasil. Era un juego que un renombrado desarrollador japonés lanzó al mercado 12 años atrás en el año 2126. No importaba a qué MMORPG se le comparara, Yggdrasil era un juego que ofrecía un altísimo nivel de libertad a los jugadores. El número de clases que formaban la base del juego fácilmente superaba las 2000 si se tomaba en cuenta las clases normales y las de alto rango. Todas las clases tenían un nivel máximo de 15, lo que significaba que un jugador tenía que tener al menos 7 clases o más para llegar al nivel máximo que era 100. Además, podías probar un poco de varias clases mientras cumplieras esta condición. Aunque era ineficiente, era posible llegar a tener 100 profesiones si lo quisieras. En otras palabras, era un sistema donde era imposible tener personajes completamente idénticos a menos que lo hicieras intencionalmente. Este nivel de libertad también se aplicaba en la parte visual. Si usabas herramientas de creador, que eran vendidas aparte, podías alterar la apariencia de armas y armaduras, data interior, diseño de personajes y crear temas visuales detallados para el hogar del jugador. Lo que les esperaba a los jugadores que se aventuraban en este mundo era un mapa colosal. 9 mundos que consistían en Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim, y Muspelheim. Un mundo vasto, clases innumerables, y efectos visuales personalizables. Había encendido el espíritu artístico de los jugadores japoneses y causado un fenómeno que luego sería llamado popularidad visual. Con una explosiva popularidad tras él, había alcanzado tal nivel de ovación que Yggdrasil y MMORPG eran considerados como uno y el mismo en Japón. Sin embargo, esa era una historia de la generación pasada. Una gran mesa redonda de obsidiana brillante se encontraba en el centro de la cámara gremial, rodeada de 41 lujosos asientos. Pero la mayoría estaban vacíos. Solo 2 siluetas eran visibles ahora donde todos los miembros alguna vez se sentaron. Uno llevaba una elaborada túnica completamente negra, adornada con oro y bordes violetas. La decoración alrededor de cuello parecía algo excesiva, pero extrañamente, era bastante apropiada. Sin embargo, la cabeza que debería estar sobre el lujoso collar no era más que un cráneo, desprovista de piel y carne. Dentro de las órbitas oculares había un brillo rojo oscuro, y un objeto oscuro con forma de halo brillaba tenuemente detrás de su cabeza. El otro individuo en la mesa tampoco era humano. Era un bulto negro de masa viscosa. Su superficie, que daba la impresión de ser alquitrán, se estremecía y no mantenía una forma consistente ni por un segundo. El primero era un overlord que ocupaba uno de los lugares más altos incluso entre los liches ancianos, usuarios mágicos que se convirtieron en no muertos en su búsqueda de la magia más poderosa. El otro era un hoce negro anciano, una raza con poderosas habilidades acídicas, que estaba cerca de los más fuertes entre los del tipo Slime. Sin embargo, ellos no eran monstruos. Eran avatares de jugadores. Las razas jugables en Yggdrasil estaban divididas en 3 categorías diversas. Razas humanoides clásicas como humanos, enanos y elfos. Razas semi-humanas con apariencias desagradables como goblins, orcos, y ogros, favorecidos por su destreza física. Y las razas heteromórficas que poseían habilidades de monstruos y stats mayores a cualquier otra raza, pero que les eran dadas restricciones en varios aspectos. Si se incluyeran las razas de alto nivel para estas 3 categorías, el número de todas las razas llegaría a un total de 700. Por supuesto, Overlord y Hoce Negro Anciano eran unas de las razas heteromórficas de alto nivel que los jugadores podían escoger. Entre esas 2 personas, el Overlord hablaba sin mover la boca. Incluso siendo el mejor MMORPG de la generación pasada, era tecnológicamente imposible cambiar las expresiones para que acompañasen la conversación. Wow, ha pasado realmente mucho tiempo, Heroero-sama. Incluso siendo el último día de Yggdrasil, honestamente no esperaba que nadie viniera. Estoy de acuerdo. Ha pasado tanto tiempo, Momonga-sama. El hoce negro anciano respondió con la voz de un hombre adulto, pero en comparación con el Overlord, no había rastro de lo que podría ser llamado vigor o entusiasmo. Esta es la primera vez desde que te cambiaste de empleo en la vida real, así que, ¿hace cuánto ha sido?
¿No han sido como 2 años ya? Ah, eso parece correcto. Vaya, ha pasado tanto tiempo ya, mi sentido del tiempo no está funcionando bien porque últimamente he estado haciendo turnos extra todas las noches. ¿No es eso peligroso? ¿Te encuentras bien? Físicamente, estoy hecho polvo. No tanto como para visitar al doctor, pero por poco. Realmente quisiera olvidarme y dejarlo todo. Sin embargo, tengo que ganar dinero para llegar al fin de mes, así que estoy trabajando por mi querida vida mientras me tratan como esclavo. Wow, el Overlord. Momonga inclinó la cabeza hacia atrás e hizo un gesto irritado. En verdad, es inaguantable. La voz melancólica de Herohero, cargada con un increíble sentido de realidad, voló hacia Momonga como si quisiera atacar de nuevo. Sus quejas referidas al trabajo en el mundo real aumentaron más. Historias sobre subordinados insolentes, planes que fueron completamente cambiados de la noche a la mañana, críticas de sus superiores por no lograr sus objetivos, días de noches en vela por la acumulación de trabajo, aumento de peso por su arruinado biorritmo, el creciente número de medicamentos con cada día que pasaba. Eventualmente, la conversación se volvió unilateral mientras las quejas de Herohero fluían como si una represa se hubiera roto. Hay muchas personas que evitan hablar de la realidad en el mundo virtual. Ese sentido de no querer arrastrar el mundo real dentro del mundo virtual era comprensible. Sin embargo, las dos personas aquí no pensaban de esa forma. El gremio, un equipo formado, organizado y operado por un conjunto de jugadores, a los que ellos pertenecían, Ainzo Algon, tenía 2 reglas para unirse. Tú primero, debías ser un miembro de la sociedad. Segundo, tenías que ser de una raza heteromórfica. Debido a la naturaleza del gremio, había muchos casos donde las quejas sobre el trabajo en la vida real se convertían en el tópico de conversación, y esto era aceptado por los miembros del gremio. Podría decirse que la conversación entre estos dos era una escena de todos los días en Ainzo Algon. Luego de bastante tiempo, las palabras de queja de la boca de Herohero se detuvieron. Perdona mis quejas sin fin. No tengo muchas oportunidades para desahogarme. El otro lado. Herohero meneó lo que parecía ser su cabeza como si estuviera inclinándose en una disculpa. En respuesta a esto, Momonga dijo rápidamente. Está bien, Herohero-sama. Soy yo el que te pidió venir, incluso cuando estabas cansado. Comparado a antes, una débil risa con un poco más de vigor se escuchó de parte de Herohero. Muchas gracias, Momonga-sama. Estoy feliz de haberme conectado y de habernos reunido. Me alegra oírte decir eso. Pero me temo que ya es tiempo de que un tentáculo de Herohero se movió en el aire como si estuviera tocando algo. Estaba operando su consola. Ah, tienes razón. Ya es bastante tarde. Perdóname, Momonga-sama. Momonga suspiró suavemente para ocultar las emociones que habían surgido en él. Ya veo. Es una pena, honestamente, el tiempo vuela cuando te diviertes. Realmente quisiera quedarme contigo hasta el final, pero estoy exhausto. Debes estar agotado. Por favor, cierra la sesión y descansa un poco. Lo siento mucho, no, maestro del gremio, ¿qué harás tú? Estoy planeando quedarme en línea hasta ser desconectado cuando el servidor sea apagado. Todavía hay tiempo, quién sabe, otra persona podría conectarse. Así que es eso, francamente, no esperaba que este lugar todavía existiera. En este tipo de momento, era realmente bueno que no existiera la habilidad de mostrar expresiones faciales. Porque si la hubiera, uno podría haber visto su gesto a simple vista. Momonga cerró la boca para detener sus súbitas emociones, porque éstas serían evidentes en su voz. Él había mantenido desesperadamente el gremio porque ellos lo habían creado juntos, así que era natural para él sentirse abrumado con indescriptibles sentimientos al escuchar palabras como las que acababa de decir uno de sus camaradas. Pero esos sentimientos fueron disipados por lo siguiente que dijo Herohero. Como maestro del gremio, has mantenido este lugar funcionando para que pudiéramos retornar en cualquier momento. Gracias. Todos nosotros creamos este lugar juntos. Es el deber del maestro del gremio el mantenerlo y supervisarlo para que todos puedan volver en cualquier momento. Fue gracias a tu presencia que pudimos disfrutar de este juego al máximo. La próxima vez que nos veamos, sería agradable si fuera en Yggdrasil II. Todavía no he oído ningún rumor sobre una secuela, pero realmente espero que eso suceda. Reunámonos de nuevo cuando ese tiempo llegue. Bueno, entonces, estoy sintiéndome realmente somnoliento ahora, así que cerraré la sesión. Me alegra haberme reunido contigo antes del fin. Buen juego. Por un momento, Momonga perdió el habla. Sin embargo, dijo sus palabras finales inmediatamente. Yo también la pasé bien gracias a ti. Buen juego.
Un emoticón sonriente apareció sobre la cabeza de Herohero con un destello. Como no existía la habilidad para cambiar las expresiones faciales en Yggdrasil, los jugadores utilizaban emoticones para expresar sus emociones. Momonga operó su consola y seleccionó el mismo emoticón. Entonces, se escucharon las palabras finales de Herohero. Reunámonos de nuevo en un lugar diferente. El último de los 3 miembros del gremio que se presentaron hoy, desapareció. Borrando todo rastro del visitante, el silencio regresó a la cámara gremial. Un silencio falto de memorias y emociones. Mirando a la silla en la que Herohero estaba sentado solo unos segundos atrás, Momonga escupió las palabras que iba a decir al final. Entiendo que estés cansado, pero ya que hoy es el último día del juego y que tú ya estás aquí, ¿no podrías quedarte hasta el final? Por supuesto, no había respuesta. Herohero había cerrado la sesión hacia el mundo real. Momonga dejó escapar un suspiro desde lo profundo de su corazón. No pudo obligarse a decir esas palabras. El hecho de que Herohero estuviera siempre cansado era completamente evidente por el tono de su corta conversación. Pero Herohero vio el correo que él mandó y se presentó hoy, para el día final en Yggdrasil. Él debería estar agradecido solo por eso. Querer más que esto hubiera ido más allá de ser desvergonzado a ser una molestia. Momonga miró la silla donde Herohero estaba hasta hace poco, y luego miró alrededor. Lo que vio fueron las 39 sillas donde sus antiguos camaradas se sentaban. Luego del rápido vistazo, sus ojos regresaron al sitio de Herohero una vez más. Reunámonos de nuevo en un lugar diferente, reunámonos nuevamente algún día. Nos vemos. Había escuchado frases similares una tras otra. Pero que alguien cumpliera esas palabras casi nunca sucedía. Nadie había regresado a Yggdrasil. Justo donde y cuando nos reuniremos de nuevo, los hombros de Momonga temblaron. Entonces los verdaderos sentimientos que tenía guardados por bastante tiempo estallaron hacia afuera. No me vengan con eso. Con un furioso grito, golpeó sus manos en la mesa. Habiendo tomado la acción por un ataque, el sistema calculó un sinnúmero de variables como el daño que hacía Momonga sin armas y la defensa estructural de la mesa, y mostró el resultado donde Momonga había golpeado, con el número 0. Este lugar es la gran tumba subterránea de Nazarit que todos construimos juntos. ¿Cómo pueden todos abandonarla tan fácilmente? Lo que siguió a su furia fue desolación. No, no es eso. Ellos no renunciaron a ella. Simplemente enfrentaron la elección entre realidad y fantasía. No se podía evitar, y no hubo ninguna traición. Debió ser una elección difícil, Momonga murmuró como si se persuadiera a sí mismo y se puso de pie. Caminó hacia la pared de la que colgaba únicamente un báculo. Tenía el caduceo del dios griego Hermes como motivo, el báculo estaba entrelazado por 7 serpientes. En la boca cada serpiente sostenía una joya de diferente color. Su empuñadura tenía propiedades transparentes como el cristal y emitía una luz azul blanquecina. El báculo de calidad suprema era un arma de gremio, cada gremio podía tener solo una, y era un objeto que podría decirse que era el símbolo de Ainzoalgoun. Originalmente los maestros de gremio eran los que deberían portarlos, pero ¿por qué estaba colgando en la pared del cuarto como decoración? Eso era porque era una existencia que simbolizaba al gremio. La destrucción de un arma de gremio significaba la disolución del gremio. Era por eso que muchas veces las armas de gremio eran guardadas en los lugares más seguros, y sus poderosas habilidades nunca veían la luz del día. Incluso un gremio prominente como Ainzoalgoun no era excepción. Por esa razón, el báculo nunca le fue entregado a Momonga a pesar de ser hecho para él, y en su lugar adornaba la pared. Momonga extendió la mano hacia el báculo, pero se detuvo a medio camino. En este preciso momento, a pesar de que los servidores de Yggdrasil serían apagados pronto, dudó en el acto de devaluar las gloriosas memorias que ellos habían construido juntos. Todos los días que pasaron juntos en muchas aventuras para crear el arma del gremio. Aquellos buenos viejos tiempos cuando se dividían en equipos y juntaban materiales como si fuese un concurso, discutiendo sobre qué apariencia debería tener el báculo, y combinando todas las sugerencias e ideas y poco a poco construirlo. Ese fue en el apogeo de Ainzoalgoun los tiempos en que fueron gloriosos. Había una persona que incluso llegó a forzar su cuerpo cansado para presentarse. Había incluso una persona que se presentó luego de tener una gran pelea con su esposa debido a que no le dedicaba tiempo a su familia. Había también una persona que reía diciendo que tomó vacaciones pagadas. Había tiempos en los que se la pasaban todo el día conversando, emocionándose por historias sin importancia. Esos eran los días en que planeaban sus aventuras y barrían con todos los tesoros.
Esos eran los tiempos en los que iban en incursiones y capturaban castillos de gremios hostiles. Esos eran los días en los que destruían a cada jefe monstruo secreto que pudieran encontrar. Habían encontrado incontables recursos no descubiertos. Habían puesto varios a monstruos en su base y aniquilado jugadores invasores, pero ahora no había nadie. 37 de 41 personas habían abandonado, y aunque los 3 restantes se mantenían como miembros en nombre, Momonga no podía recordar la última vez en la que se habían reunido a excepción de hoy. Momonga abrió la consola y accedió a la data oficial, donde buscó el rango del gremio. En algún punto habían estado en el puesto 9 de entre casi 800 gremios, pero ahora habían caído al puesto 29. La razón de por qué el gremio se mantenía en ese puesto no era por las acciones de Momonga, sino gracias a los ítems dejados atrás por sus antiguos camaradas, las reliquias del pasado. Aunque ahora el gremio estaba prácticamente en ruinas, hubo un tiempo en el que brilló. El fruto de aquellos tiempos. El arma del gremio. El báculo de Ainzo Algoun. Momonga no deseaba arrastrar el arma llena de sus gloriosas memorias a este tiempo de ruinas. Sin embargo, un sentimiento opuesto ardió dentro de él. Todo este tiempo, Momonga había puesto la mayor importancia al voto mayoritario. Aunque él tenía la posición de maestro de gremio, lo que en realidad hacía eran trabajos varios como contactar gente. Fue por eso que, en ese momento con nadie alrededor, el pensamiento de querer ejercer su autoridad como maestro de gremio le cruzó la mente por primera vez. Este atuendo no tiene suficiente clase. Murmurando para sí mismo, Momonga comenzó a operar su consola para equipar su avatar con el armamento que le correspondía como gran maestro del gremio. Los ítems en Yggdrasil estaban clasificados de acuerdo a la cantidad de sus datos. A mayor cantidad de datos, era mayor el grado del ítem. Comenzando desde abajo, las clases eran pequeño, menor, mediano, mayor, gran, legado, reliquia y legendario. Pero ahora mismo, Momonga estaba armado hasta los dientes con el mayor rango entre todos ellos, divino. En sus dedos carentes de carne había 9 anillos, cada uno imbuido con diferentes poderes. Más aún, su collar, guantes, botas, manto y tiara eran todos de clase divina. Incluso solo por el precio, cada uno de ellos eran piezas maestras de tremendo valor. Una túnica brillante colgaba de las hombreras, y una ondulante aura de color rojo oscuro se levantaba desde sus pies. Aunque el aura era turbulenta y siniestra, no era una de las habilidades de Momonga. Simplemente había agregado un efecto de aura de caos a la túnica porque todavía había un poco de espacio en la capacidad para datos visuales. Tocarla era perfectamente seguro. Numerosos iconos se mostraron en la esquina del campo visual de Momonga, indicando que sus habilidades se habían incrementado. Habiendo cambiado su equipo y quedando armado de la cabeza a los pies, Momonga asintió con satisfacción sobre su equipo actual, digno de un maestro de gremio. Entonces extendió la mano y tomó el báculo de Ainzo Algoun. En el momento en que lo sostuvo en su mano, emitió un remolino de energía rojo oscuro. Algunas veces formaba un agónico rostro humano que luego desaparecía. Era algo tan vívido que casi se podía oír las voces de dolor. Excelentes detalles. El báculo supremo que nunca había sido usado incluso luego de ser construido, finalmente llegó a manos de su dueño original, con el fin del servicio online de Yggdrasil por delante. Verificando que los iconos nuevamente indicaban incrementos dramáticos en sus habilidades, sintió un poco de soledad. ¿Deberíamos seguir adelante, símbolo de nuestro gremio? No, así no, sigamos, símbolo de nuestro gremio. Momonga dejó el cuarto llamado la mesa redonda. Cualquier miembro del gremio usando un anillo del gremio podía entrar automáticamente en ese cuarto a menos que hubiese circunstancias especiales. Si algún otro miembro regresara, definitivamente aparecería ahí. Sin embargo, Momonga sabía bien que los otros miembros ya no regresarían. En los últimos momentos de la gran tumba subterránea de Nazarick, solo quedaba Momonga. Reprimiendo sus turbulentas emociones, Momonga entró silenciosamente por un gran hall. Lo recibió un mundo de grandeza y esplendor que recordaba a un castillo gigante cubierto en mármol. Colgando del alto techo, separados igualmente se podían ver varios candelabros que emitían un brillo suave y cálido. El lustroso piso del ancho corredor reflejaba la luz de los candelabros sobre él, brillando luminosamente como un mosaico de brillantes estrellas. Si las puertas a lo largo de los corredores se abrieran, los lujosos muebles dentro de los cuartos atraerían los ojos de muchos. Si los jugadores que habían escuchado el nombre de Nazarick llegaran aquí, se habrían quedado anonadados por el hecho de que tan hermosos lugares pudieran existir en un lugar como este lugar conocido por su infamia.
Después de todo, la gran tumba subterránea de Nazarick venció a la mayor ofensiva militar organizada por jugadores en toda la historia del servidor. Una alianza de 8 gremios, afiliados a los gremios, jugadores y NPC mercenarios, que sumaban un total de 1500 personas, trató de atacar este lugar y fueron aniquilados. Ese evento convirtió a Nazarick en una leyenda. La gran tumba subterránea de Nazarick anteriormente tenía 6 pisos, pero sufrió una reconstrucción mayor luego de ser ocupada por Ainzo Algoun. Ahora se extendía sobre 10 pisos, cada uno con sus propias características. Piso 1, 3 catacumbas, piso 4 lago subterráneo, piso 5 glaciar, piso 6 jungla, piso 7 lava, piso 8 desierto, piso 9 suir real, piso 10 cuarto del trono. Los últimos 2 pisos eran la base de Ainzo Algoun, uno de los 10 gremios más poderosos en Yggdrasil. Los pasos de Momonga hicieron eco en el pasaje a la suir real, seguidos por el sonido de su báculo al golpear con el suelo. Luego de voltear unas cuantas veces alrededor de las esquinas del ancho vestíbulo, Momonga vio una mujer caminando hacia él en la distancia. Ella tenía una exquisita cabellera rubia que le llegaba a los hombros y características bien definidas. Vestía un atuendo de sirvienta, incluyendo un delantal y una falda larga. Tenía una altura de 170 centímetros aproximadamente. Tenía un cuerpo delgado, con unos pechos grandes que amenazaban por desparramarse fuera de sus ropas. En conjunto, daba una impresión de virtuosismo y elegancia. Cuando estaban cerca el uno al otro, la sirvienta dio un paso al costado y se inclinó profundamente en una reverencia hacia Momonga. Como respuesta, él levantó su mano. La expresión de la sirvienta no cambió. Su cara mostraba la misma seriedad de antes. Las expresiones faciales no cambiaban en Yggdrasil. Sin embargo, había una diferencia entre la inmutable expresión de los jugadores y la de esta sirvienta. La sirvienta era un personaje no jugador, NPC en inglés. Dentro del juego, estas inteligencias artificiales solo actuaban de acuerdo a su programación. En otras palabras, eran lo mismo que maniquíes móviles, e incluso su saludo anterior hacia Momonga era solo una acción preprogramada. El saludo de Momonga podría haber sido visto como una pérdida de tiempo, pero Momonga tenía una razón por la que no podía tratarlos de forma irrespetuosa. Todas las 41 sirvientas NPCs que trabajaban en la gran tumba subterránea de Nazarick estaban basadas en diferentes ilustraciones hechas por un miembro del gremio, que había vivido de sus ilustraciones y que ahora era un artista de manga publicado en un magazine mensual. Momonga miraba no solo la apariencia de la sirvienta, sino también a lo asombrosamente elaborado de su uniforme. Especialmente, el exquisito bordado en el delantal era materia de admiración. Como fue ilustrado por una persona que alardeaba diciendo la mejor arma de una sirvienta es su uniforme, el nivel de detalle en el atuendo iba más allá de lo normal. Momonga no podía evitar sentirse nostálgico cuando recordaba cómo el miembro del gremio responsable de transcribir las ilustraciones al 3D comenzaba a gritar ante la tarea. Ah, cierto. Desde entonces, él siempre estaba diciendo cosas como los uniformes de sirvienta son justicia. Hablando de ello, la heroína del manga que dibuja actualmente es también una sirvienta. ¿Todavía sigues haciendo llorar a tus asistentes con tu excesiva atención a los detalles, Wite Brimsan? En lo referido al programa conductual, este fue creado por Eroero-san y otros 5 programadores. En otras palabras, esta sirvienta fue creada por el duro trabajo y esfuerzos combinados de los antiguos miembros del gremio, por tanto ignorarla estaba fuera de lugar, ya que al igual que el báculo de Ainzo Algoun, ella también formaba parte de sus preciosos recuerdos. Mientras Momonga pensaba en estas cosas, la sirvienta inclinó su cabeza hacia un lado como preguntando qué es lo que pasaba. Mientras alguien estuviera cerca de ella por algún periodo de tiempo, la sirvienta automáticamente adoptaba esta posición. Recordando, Momonga estaba sorprendido de la meticulosa atención al detalle de Eroero. Debía de haber algunas otras posiciones escondidas dentro de su programa. Aunque quería verlas todas, no quedaba mucho tiempo. Los ojos de Momonga miraron al reloj holográfico semiesférico que se mostraba en su muñeca izquierda y confirmó la hora actual. Así era, no había tiempo que perder. Gracias por tu arduo trabajo. Momonga dijo esta frase de despedida llena de muchos sentimientos y pasó delante de la sirvienta. Por supuesto, ella no respondió. De todas maneras, Momonga creía que merecía una despedida ya que era el último día. Dejando a la sirvienta atrás, Momonga siguió su camino. Luego de poco, una escalera gigante con una lujosa alfombra roja al medio apareció frente a él.
Momonga lentamente subió las escaleras y llegó al 10º piso, el último piso de la gran tumba subterránea de Nazarick. El lugar al que llegó era un amplio vestíbulo abierto, con algunos sirvientes aguardando por él. El primer sirviente en llamar su atención fue un viejo mayordomo vestido gallardamente en su tradicional uniforme. Su pelo era completamente blanco, justo como su inmaculada barba. Pero la espalda del viejo estaba recta como una flecha y fuerte como una espada de acero. Tenía arrugas visibles en su cara vacía, que hacía que tuviera una apariencia gentil, pero sus ojos eran agudos como los de un águila tras su presa. Siguiendo detrás del mayordomo, como sombras, había 6 sirvientas. Sin embargo, el equipamiento que llevaban era completamente diferente al que tenía la sirvienta anterior. Sus manos y pies estaban cubiertos con guanteletes y grebas decoradas con oro, plata y metales negros. Traían armaduras con motivos de uniforme de sirvienta y llevaban tocados blancos en lugar de cascos. Cada sirvienta sostenía un arma diferente, dando la imagen de sirvientas guerreras. Sus estilos de peinado también eran bastante diferentes entre ellas. Moños, colas de caballo, cabello liso, trenzas, rizos, toque francés, etc. Pero algo que tenían en común era su increíble belleza. Aunque ellas fueran NPCs y sus diseñadores las hicieran a todas juguetonas y únicas, su principal propósito era pelear contra intrusos. En Yggdrasil, los gremios en posesión de una base equivalente a un castillo, o algo mayor, tenían muchos beneficios especiales. Uno de esos beneficios eran NPCs que protegerían la base. Los monstruos no muertos en la gran tumba subterránea de Nazarick caían en esta categoría. Estos llamados NPCs autogenerados tenían un nivel máximo de 30 y eran creados automáticamente sin costo alguno luego de cierto periodo de tiempo, pero como no era posible cambiar su apariencia ni su inteligencia artificial, no significaban mucho problema para jugadores invasores. Por otro lado, otro beneficio especial era el poder de crear NPCs originales. Cuando un gremio capturaba una base con rango de castillo, podían crear NPCs con un nivel combinado máximo de 700. Como el nivel más alto era 100, podían crear por ejemplo un máximo de 5 NPCs de nivel 100 y 4 de nivel 50. En el momento de la creación de un NPC original, adicionalmente a la apariencia y la IA, inteligencia artificial, era incluso posible cambiar sus armaduras y armas. Esto permitía a un gremio crear NPC mucho más poderosos y asignarles proteger lugares clave. No era necesario crear los NPCs solo para el combate. Otro gremio que ocupaba un castillo, el Gran Reino Gatuno, convirtió a todos sus NPCs en gatos y otras criaturas felinas. Podría decirse que se le entregaba al gremio el derecho exclusivo de crear la imagen y atmósfera de su castillo. Mirando al mayordomo y a las sirvientas postrados en reverencia frente a él, puso la mano en su barbilla mientras pensaba. Como él casi siempre usaba teletransportación para moverse de cuarto a cuarto, Momonga no venía aquí muy seguido, por lo que los miraba con un poco de nostalgia. La mano de Momonga operó la consola, abriendo una página que era solamente accesible a los miembros del gremio y activó una de las opciones. Cuando lo hizo, los nombres de los sirvientes aparecieron sobre sus cabezas. Ah, así que ese era su nombre. Momonga había olvidado su nombre. Produjo una amarga sonrisa y sin embargo nostálgica mientras recordaba las disputas que tuvo con sus compañeros al decidir los nombres para este NPC. Sebastián, el mayordomo, también servía como administrador de la casa. Las 6 sirvientas junto a Sebastián estaban directamente bajo sus órdenes, la unidad de sirvientas de combate llamadas Pléyades. Además de ellas, Sebastián tenía muchos sirvientes masculinos y mayordomos bajo su supervisión. El archivo de texto tenía más información detallada, pero Momonga no estaba de humor para mirar más a fondo. Quedaba muy poco tiempo para que apagaran los servidores, y él quería sentarse en otro lugar. Todos los NPCs, incluidas las sirvientas, contenían intrincados detalles ya que había muchos miembros del gremio a los que les gustaban los elaborados ajustes. Gracias al hecho de que había muchos ilustradores, diseñadores gráficos y programadores en el gremio de Ainzo Algorum, fueron capaces de obsesionarse con los efectos visuales y exagerar en su tarea. Originalmente, Sebastián y las sirvientas eran la última línea de defensa contra intrusos. Sin embargo, ya que era improbable que pudieran estar al nivel de jugadores enemigos capaces de llegar tan lejos, su único propósito real era el de ganar algo de tiempo. Pero como ningún invasor fue capaz de llegar a este punto, nunca recibieron órdenes y habían estado simplemente esperando eternamente en este lugar.
Apretando su báculo, Momonga sintió compasión hacia estos NPCs, incluso cuando ese tipo de pensamientos fueran tontos. Los NPCs eran simplemente datos y la única razón que él tenía para creer que tenían emociones era debido a su IA excelentemente diseñada. Sin embargo, como maestro del gremio, es tiempo de que comience a dar órdenes a los NPCs. Al mismo tiempo que se avergonzaba de este comentario arrogante, Momonga emitió una orden: síganme. Sebastián y las sirvientas asintieron respetuosamente, mostrando que habían aceptado la orden. El acto de moverlos de este lugar significaba pasar por alto lo que los miembros del gremio habían tenido en mente desde el comienzo. Ainzo Algoun era un gremio que enfatizaba el voto mayoritario. Estaba prohibido que una persona tonteara con lo que los demás habían creado juntos solo por terquedad. Pero hoy era el día donde todo terminaría. Momonga creía que todos le perdonarían si lo hacía en un día como este. Meditando este tipo de cosas, Momonga oyó el sonido de diferentes pasos siguiéndole. Eventualmente llegaron a una inmensa sala con forma de domo. Un gran cristal de 4 colores incrustado en el techo emitía rayos de luz blanca. Había 72 nichos en la pared, la mayoría con una estatua. Cada estatua imitaba la imagen de un demonio, y había 67 de ellos. Este cuarto se llamaba la llave menor de Salomón, también conocido como el Lemegetón. El nombre había sido tomado del título de un famoso libro de hechizos. Las estatuas, modeladas en las formas de los 72 demonios de Salomón, eran en realidad golems creados de raros metales mágicos. La razón de fueran solo 67 golems en lugar de los 72 originales era porque el creador se hartó del proyecto a medio camino. El cristal de 4 colores en lo alto del techo era en realidad un monstruo. Si un enemigo invadía este lugar, el monstruo invocaría elementales de alto nivel de tierra, agua, fuego y viento, y lanzaría un bombardeo de hechizos ofensivos de área grande combinando todo. Tenía el poder de fuego para fácilmente eliminar equipos completos, que estaban compuestos de 12 jugadores de nivel 100. Así era, este cuarto era la última línea de defensa que protegía el corazón de Nazarik. Momonga caminó a través del Lemegetón con sus sirvientes y llegó al frente de una gran puerta al otro lado. Elevándose más de 5 metros, esta magistral puerta doble estaba meticulosamente grabada con una diosa en el panel izquierdo y un demonio en el panel derecho. El grabado era tan vívido que sintió que podrían saltar fuera de la puerta y comenzar a atacar. Aunque pareciera que podrían moverse, Momonga sabía que no podían hacerlo realmente. Si lograron llegar a este punto, démosle a los héroes una gran bienvenida. Hay muchos jugadores diciendo que somos malvados y cosas similares, así que ¿por qué no esperar por ellos dentro como majestuosos jefes finales? Era porque esta propuesta había sido aprobada por voto mayoritario. Y el que la propuso fue Ulbertsan. De entre todos los miembros del gremio, Ulbertalen Odle era la persona con mayor fijación por la palabra maldad. Bueno, él sufría de Chunibyo después de todo, nota. Término japonés que podría traducirse como síndrome de estudiante de middle school. Gente con Chunibyo actúan como si fueran adultos todo y miran con desprecio a otros, o creen que tienen poderes especiales a diferencia de otros. Ilusiones de grandeza. Es un estado común en el desarrollo para la mayoría de personas. Dando un vistazo alrededor del salón, esto fue bastante evidente para Momonga. Estas estatuas no me atacarán, ¿verdad? Sus palabras estaban llenas de ansiedad y tenía razón en estar preocupado. Incluso Momonga no conocía completamente el funcionamiento interno de este laberinto. No sería una sorpresa si algunos miembros hubieran dejado atrás algo extraño como regalo de despedida. El que diseñó esta puerta era ese tipo de persona. Anteriormente en algún momento habían activado un golem creado por aquella persona y resultó que su IA tenía errores, por lo que comenzó a atacar a cualquiera alrededor de él. Sin embargo, Momonga permanecía escéptico y creía que el error había sido intencional. Lucifer-san, si algo así pasa hoy, de entre todos los días, voy a molestarme realmente. Momonga tocó la puerta con mucho cuidado, pero sus preocupaciones habían sido infundadas. Como le correspondía a su grandeza, la puerta se abrió lentamente de manera automática. La atmósfera cambió repentinamente. El ambiente hasta ahora era semejante a un templo con su tranquilidad y solemnidad, pero la visión frente a él sobrepasaba incluso eso. Sintió como si el cambio de ambiente lo abrumara. El interior era enorme, un espacio tan amplio como para albergar cientos de personas y con espacio de sobra, y un techo tan alto que tenías que mirar completamente hacia arriba. Las paredes eran blancas, adornadas con una variedad de decoraciones doradas.
Colgando del techo, filas de opulentos candelabros hechos de gemas de color arco iris que emitían un fantástico brillo. Desde el techo al piso, un total de 41 banderas gigantes con diferentes patrones decorando las paredes. Había una escalera baja que tenía alrededor de 10 escalinatas adornadas de oro y plata en el área central del cuarto y en la cima se encontraba un majestuoso trono que parecía como si hubiese sido cortado de un cristal gigante. En la pared detrás de este había una inmensa bandera de color rojo oscuro bordada con el escudo de armas del gremio. Este era el lugar más importante de la gran tumba subterránea de Nazarick, el cuarto del trono. Oh no, incluso Momonga estaba impresionado con la magnitud del cuarto. Estaba convencido de que su tamaño estaba probablemente en el primero o segundo lugar en Yggdrasil. Este cuarto era el lugar perfecto para enfrentar el momento final. Momonga caminó dentro del salón. Era tan grande que sintió como si se tragara cada sonido de sus pisadas, y entonces miró hacia el NPC femenino que estaba parado junto al trono vestida con un vestido blanco puro. Ella era una mujer bellísima con la cara de una diosa. Contrastando con su vestido, tenía el cabello negro azabache y le llegaba a la altura de la cintura. Aunque sus irises dorados y sus pupilas verticales como las de un gato eran peculiares, era una belleza impecable. Sin embargo, en sus sienes izquierda y derecha tenía dos gruesos cuernos que sobresalían retorcidos, y en su cintura se encontraban un par de alas negras de ángel. Tal vez debido a la sombra que proyectaban los cuernos, su sonrisa de diosa parecía como una máscara que ocultaba su verdadero ser. Llevaba un collar dorado en forma de telaraña que le cubría los hombros y el pecho. Los brazos cubiertos por guantes de seda sostenían un extraño objeto que parecía una vara. Tenía alrededor de 45 centímetros de longitud y, en su punta, una esfera negra flotaba en el aire. Su nombre, Momonga no lo había olvidado. Su nombre era Albedo, la supervisora de los guardianes de piso de la gran tumba subterránea de Nazarick. Ella era un NPC que supervisaba a los 7 guardianes de piso, y eso significaba que su rango estaba por encima de todos los otros NPCs en la gran tumba subterránea de Nazarick. Era por esta razón que se le permitía permanecer junto al cuarto del trono. Momonga miró a Albedo con ojos agudos y se preguntó, sabía que había un ítem de clase mundial en el cuarto del trono anteriormente, pero ¿cómo es que Albedo tenía otro? En todo Yggdrasil, había solo 200 ítems de clase mundial. Cada uno de ellos tenía su propia habilidad única, y algunos eran tan poderosos como para destruir el balance del juego. Por supuesto, no todos los ítems de clase mundial tenían ese tipo de habilidades. Incluso así, si un jugador lograba obtener un ítem de clase mundial, la reputación de ese jugador en Yggdrasil daría un salto a los más altos niveles. Ainzo Algoun tenía 11 de estos ítems, y también era el gremio con más ítems legendarios en su posesión. Comparado con otros gremios había una gran brecha, ya que luego de ellos el siguiente gremio tenía solo 3 con la aprobación de los miembros de su gremio. Momonga poseía uno de estos ítems. Los demás estaban esparcidos dentro de Nazarick, la mayoría de ellos dormían en el interior de la tesorería bajo la protección de guardianes. Había solo una explicación del por qué Albedo poseyera tal tesoro secreto sin que Momonga lo supiera. El miembro del gremio que la había creado se lo había dado. Ainzo Algoun era un gremio que enfatizaba el voto mayoritario. Estaba prohibido que una persona moviera los tesoros que todos habían reunido cuando se le antojara. Junto a una leve molestia, Momonga pensó en tomarlo de vuelta. Pero hoy era el último día, y luego de considerar cuán atesorada era Albedo por sus camaradas, decidió ignorar el asunto. Deténganse. Habiendo llegado a las escaleras del trono, Momonga ordenó solemnemente a Sebastián y a las Pléyades que dejaran de seguirlo. Cuando comenzó a subir unos cuantos escalones, se dio cuenta que los sonidos de otros pasos todavía lo seguían por detrás. Momonga no pudo evitar sonreír amargamente, por supuesto, la expresión en su cráneo se mantuvo inmutable. Los NPCs no entendían ningún comando fuera de los que les fueron programados originalmente. Tenías que usar palabras específicas para que ellos aceptaran la orden. Habiéndolo olvidado, Momonga se dio cuenta que no había dado órdenes a los NPCs desde hace algún tiempo. Luego de que sus compañeros del gremio se fueran, Momonga cazaba solo y conseguía fondos para mantener Nazarick. Él no construyó ninguna amistad con otros jugadores, incluso los evitaba. También evitaba las áreas peligrosas que sus compañeros de gremio solían frecuentar. Día tras día, él constantemente obtenía dinero y lo dejaba en la tesorería hasta que cerraba sesión. No tenía casi ningún contacto con los NPCs. En espera los pasos se detuvieron. Luego de que Momonga dio la orden correcta, subió los escalones finales frente a él hacia el trono.
Sin reserva Momonga miró fijamente a Albedo que estaba parada junto a él. Raramente había visitado este cuarto en el pasado, así que nunca le prestó especial atención. Me pregunto qué tipo de ajustes tiene. Lo único que Momonga recordaba sobre Albedo era su rol como supervisora de los guardianes de piso y que ella tenía el rango más alto de todos los NPCs en la gran tumba subterránea de Nazarick. Llevado por la curiosidad, Momonga operó su consola y examinó atentamente los ajustes e información detallada de Albedo. Una densa pared de texto llenó su campo de visión. Su longitud era equivalente a un poema épico. Parecía que si quisiera leerlo todo terminaría luego de que apagaran los servidores. Sintiendo como si hubiera pisado una mina, la cara de Momonga comenzó a temblar. Dentro de su corazón quería regañarse por olvidar que el miembro del gremio que diseñó a Albedo era una persona en extremo meticulosa. Pero como él ya había comenzado a leer, decidió ver todo hasta el final rápidamente. Sin prestar atención al contenido, saltó las paredes de texto con rapidez. Luego de saltar todo el largo texto, Momonga finalmente llegó al final de sus ajustes. Pero luego de leer lo que estaba escrito, perdió el hilo de sus ideas. Ella también es una ninfómana. No sabía qué decir. ¿Qué demonios es esto? Momonga no pudo evitar dar un grito. Todavía dudando, lo leyó varias veces pero seguía diciendo lo mismo. Incluso luego de varios momentos reflexionando el asunto, no podía darle otra interpretación. ¿Una ninfómana, eso significa que tiene un deseo sexual excesivo? Cada uno de los 41 miembros del gremio tenía a cargo al menos a un NPC. ¿Sería posible que uno de ellos haya decidido poner un ajuste de ese tipo a su propio personaje? Momonga estaba confundido. Tal vez él podría darle otro sentido luego de leer el texto completo. Pero entre los miembros de su gremio, había en realidad gente a la que podría ocurrírsele un ajuste tan extraño y distintivo. Una de esas personas era Tabula Esmeraldina, el creador de Albedo. Estaba obsesionado con la disonancia en los personajes, Gab Moe no. Pero incluso así, ¿no es esto ir un poco lejos? Cada NPC creado por un miembro era parte del legado del gremio. Momonga se sintió desanimado de que Albedo, siendo el NPC de mayor rango, tuviera ese tipo de ajuste. ¿Estaría bien si él modificara un NPC que otro miembro del gremio había creado con tanto esmero? Luego de pensarlo un poco, Momonga llegó a una conclusión. Cambiémoslo. Ahora que tenía el arma del gremio en su posesión, él realmente era el maestro del gremio. Debería estar bien para él ejercer su privilegio. La vacilación de Momonga se desvaneció con la lógica irracional de que él debería corregir los errores de los miembros de su gremio. Momonga extendió la mano con la que sostenía el báculo. Normalmente él habría tenido que usar la herramienta de edición para cambiar un ajuste, pero ahora estaba usando sus privilegios de maestro del gremio, y pudo acceder directamente. Operando su consola, borró la oración inmediatamente. Esto está bien por ahora. Mientras miraba el espacio en blanco en los ajustes de Albedo, Momonga pensó por un momento. Tal vez debería poner algo ahí, no, es una tontería. Riendo ante la idea que tenía en mente, escribió en el teclado de la consola. Era una sola oración. Ella también está enamorada de Momonga. Wow, esto daría vergüenza ajena. Ocultando la cara bajo sus manos, Momonga se sintió tremendamente avergonzado por su acción. Era como programar a su novia ideal con una trama amorosa. Aunque quería reescribirlo al inicio, decidió dejarlo. Hoy el juego terminará y el sentimiento de vergüenza también pronto desaparecerá. Al final, las partes que borró y que añadió eran casi de la misma longitud. Si hubiera dejado espacios en blanco, Momonga se hubiera sentido mal sobre ello. Sentado en el trono, avergonzado y algo satisfecho, Momonga miró alrededor del cuarto y se fijó en Sebastián y en las sirvientas que esperaban inmóviles. Incluso estando todos juntos en el mismo lugar se sentía un poco desolado. Creo que hay una orden como esta. Momonga recordó una orden que nunca había usado en el pasado. Extendió una mano y lentamente la movió hacia abajo. Arrodíllense. Albedo, Sebastián y las Pléyades se arrodillaron simultáneamente. Todo está preparado. Momonga levantó el brazo izquierdo para ver el reloj holográfico. 23:55 minutos, 48 segundos, justo a tiempo para los últimos momentos. Probablemente un maestro del juego ya haya comenzado a disparar fuegos artificiales en las afueras. Pero sentado aquí dentro, recordando, completamente aislado del mundo exterior, Momonga no tenía forma de saberlo. Momonga se recostó hacia atrás en el trono y lentamente miró al techo.
Considerando que esta era la legendaria base que había destruido una gran fuerza invasora en el pasado, Momonga pensó que tal vez hubiera algunos jugadores que tratarían de invadir Nazarick en el día final. Estaba esperando para aceptar el último desafío como maestro del gremio. Aunque había enviado emails a sus antiguos compañeros, casi ninguno había asistido. Estaba esperando dar la bienvenida a sus compañeros una última vez como maestro del gremio. Ahora somos reliquias del pasado. Momonga pensó en su corazón. El gremio era ahora un cascarón vacío, pero la había pasado bien al final. Sus ojos miraron las enormes banderas colgando del techo. Eran 41 en total. Una bandera por cada miembro del gremio, cada una con su propio diseño. Momonga levantó su dedo sin carne y apuntó hacia una de las banderas. Yo. Entonces movió el dedo hacia la bandera al lado. Esta pertenecía a uno de los jugadores más fuertes de Ainzo Algoun, no, a uno de los jugadores más fuertes de Yggdrasil. El fundador del gremio y el que alguna vez juntó a los 9 primeros. Touchme. Luego apuntó hacia la bandera de la persona que era un profesor universitario en la vida real, y también la persona de mayor edad en Ainzo Algoun. Shihuten Suzaku. Su dedo se movió rápido y más rápido, apuntando a la bandera que pertenecía a una de las 3 jugadoras mujeres de entre los miembros de Ainzo Algoun. Ankoro Mochi Mochi. Momonga lentamente recitó los nombres de los dueños de las banderas. Heroero, Peroroncino, Bukubuku Chagama, Tábula Esmeralina, Guerrero Takemikazuchi, Variable Talismán, Genjiro. Recordar los nombres de sus 40 compañeros no fue muy difícil para Momonga. Los nombres de sus amigos estaban profundamente grabados en su mente. Sí, fue realmente divertido. Además del pago mensual, Momonga gastaba casi un tercio de su salario mensual en compras con dinero. No era que su salario fuera especialmente alto, era solo que nunca tuvo ningún otro interés, así que gastó la mayoría de su dinero en Yggdrasil. El juego tenía un sistema donde los jugadores podían pagar una cuota para participar en una lotería para ganar un ítem raro, y Momonga había gastado casi todo su dinero en eso. Luego de muchos gastos, finalmente logró obtener muchos ítems raros. Pero luego de oír que uno de sus compañeros del gremio había conseguido ganar la lotería usando únicamente su dinero para el almuerzo, Momonga se puso verde de envidia. Como todos los miembros de Ainzo Algoun era un miembro activo de la sociedad con trabajo, todos gastaban dinero en compras, pero Momonga pertenecía a una liga propia. Ese era el nivel de su adicción. Ir en aventuras era interesante, pero viajar libremente con sus amigos era lo más divertido de todo. Para Momonga, quien no tenía amigos y no le quedaban familiares en el mundo real, las memorias del tiempo que pasó con sus amigos en Ainzo Algoun eran todo lo que tenía. Hoy, el gremio desaparecería. Con su corazón lleno de pesar y arrepentimiento, apretó la mano que sostenía el báculo. Momonga era solo una persona ordinaria, no tenía ningún poder financiero o conexiones que pudieran cambiar ese hecho. Solo podía aguardar silenciosamente a que el tiempo se agotara para todos los jugadores en el servidor. El reloj holográfico mostraba 23:57. El servidor se apagaría a las 0. El tiempo se agota. Este mundo virtual llegará a su fin y yo regresaré a mi vida normal. Esto era obvio. La gente no puede vivir en un mundo virtual, así que todos tendrán que irse tarde o temprano. Mañana voy a levantarme a las 4 am. Necesito ir a dormir inmediatamente luego de que apaguen los servidores, para que no afecte mi trabajo mañana. 23:59 minutos, 35 segundos, 36, 37, Momonga contaba lentamente los segundos. 23:59 minutos, 48 segundos, 49, 50, Momonga cerró los ojos. 23:59 minutos, 58 segundos, 59, con el reloj y contando los segundos restantes, esperó por el fin de este mundo virtual y al eventual cierre de sesión forzado. 0, 1, 2, 3, Momonga abrió los ojos. No estaba de vuelta en su habitación. Todavía estaba sentado en el cuarto del trono dentro de Yggdrasil. ¿Qué está pasando? El tiempo era correcto. Justo ahora él debería de haber sido obligado a cerrar la sesión debido a que el servidor sería apagado. 0 y 38 segundos, el tiempo anunciado ya había pasado y a menos que hubiera un error de sistema, era imposible que hubiera fallado. Momonga miró alrededor confusamente, buscando alguna explicación. ¿Acaso aplazaron el cierre del servidor? ¿O decidieron posponer el final porque no pudieron apagar el servidor? Muchas explicaciones le vinieron a la mente, pero ninguna parecía ser la respuesta correcta.
La explicación más probable parecía ser que aplazaron el cierre del servidor debido a algún error en el sistema. Si ese fuera el caso, un maestro del juego ya debería de haber hecho algún anuncio oficial para este momento. Momonga rápidamente trató de buscar cualquier noticia sobre el cierre del servidor en el canal de chat, pero se detuvo abruptamente. No estaba la interfaz de control. Kerem. Aunque Momonga se sentía ansioso y confundido, también se encontraba un poco sorprendido por su propia calma. Había tratado todas las funciones del juego: acceso forzado al sistema, chat, llamar a maestro del juego, cerrar sesión y demás. Nada funcionaba. Se sentía como si hubiera sido completamente removido del sistema. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su grito colérico hizo eco en el cuarto del trono y luego se desvaneció. ¿Que algo así pasara en el último día, cuando todo supuestamente terminaría? ¿Acaso los desarrolladores estaban jugándole un broma a todos? La voz de Momonga se oía furiosa y se sentía frustrado de no haber tenido un glorioso final. Normalmente, no debería haber habido ninguna respuesta a su furioso grito. Sin embargo, ¿está todo bien, Momonga-sama? Era la primera vez que Momonga había oído esa dulce voz femenina. Aunque impresionado, Momonga comenzó a buscar el origen de esa voz. Cuando encontró a quien le pertenecía, se quedó sin palabras. La respuesta vino de un NPC, era Albedo.